Comienza tu día desde un mejor nivel. Esto es Día Cero Podcast. Inhala, exhala. Comienza de nuevo. Este será tu mejor día cero. Confiando en la magia de los nuevos inicios, te doy la bienvenida a Día Cero. Soy la doctora Karina Mendoza y frecuentemente, tanto en mi consultorio como en diferentes círculos de amistades, he escuchado mucho los últimos años algunas etiquetas que empezamos a poner a los niños de hoy. Justo hace algunos días, y es por ello que me quedé con la reflexión y quise grabar este episodio, me decía una persona conocida, es que como que los niños de hoy ya no son como antes, son como muy rebeldes, chiflados, voluntariosos, le voy a poner entre comillas porque yo me invento mis términos, pero algo así, no recuerdo las palabras exactas. Y la realidad es que esa charla que tuve con esta persona como que me llevó mucho a la reflexión. Los niños de hoy ya no son como antes. Y empecé a recordar otros episodios también de mi vida como mamá, en diferentes círculos de amistades, en el que también había escuchado a los adultos como quejarse un poco, más que ver el lado positivo, que al final vamos a platicar y a profundizar, pero como quejarse un poco de cómo se están comportando y desempeñando los niños en la actualidad. Niños más precoces, me toca mucho escuchar. Niños chiflados. Niños que ya no obedecen a los papás como antes y cosas por el estilo. Entonces empecé como a reflexionar, a entrar en este tema y yo decía, ok, sí, puede ser que los niños están más adelantados. Les digo, no es lo que yo pienso, les estoy compartiendo lo que escucho mucho en mis círculos de amistades. Y todo esto en reflexión me llevó a pensar, bueno, ¿y cómo somos los adultos hoy? A diferencia de cómo eran años atrás. Y me voy a tener que ir muchos años atrás porque ustedes saben que pues las generaciones vamos cambiando de a poco y de repente llega un momento en que ya se notan mucho las diferencias de comportamientos sociales, culturales, etc. Y me puse a pensar cómo eran los adultos hace 70, 80 años. Mis padres están alrededor de los 70s, mis suegros alrededor de los 80s, y seguramente tú que me estás escuchando en casa también tendrás papás, suegros que andan por ahí en esas generaciones. Entonces, ¿cómo eran los adultos de ese entonces? O sea, ¿cuánto hemos cambiado en cuanto a nuestra vida personal? Pregúntale a tus papás, pregúntale a tus suegros. Acuérdate, ahorita te voy a poner algunos ejemplos, cómo hemos cambiado en las relaciones y en la vida de pareja. Simple y sencillamente, ¿cuántas personas hace 80 años tenían una educación profesional? Ya no te voy a decir cuántas mujeres, cuántas personas en general. Dependiendo obviamente de las posibilidades socioculturales, económicas de tu familia, de tus ancestros, pues quizá haya más hombres que hayan tenido la oportunidad de asistir a la universidad. Pero ¿cuántas mujeres iban a la universidad? ¿Cuántas mujeres siquiera trabajaban fuera de la casa? Realmente en ese entonces era como que muy socialmente esperado que al contraer matrimonio, la mujer se dedicara a la casa, al hogar, a estar cuidando a los hijos. Y el hombre pues se iba al trabajo durante largas jornadas o a sus empresas o se iba a buscar el sustento económico para la familia. Era mucho como funcionaban la mayor parte de las familias de nuestro país, aquí en México. ¿Qué pasaba en la vida de la pareja? Y de aquí tengo muchas anécdotas. En cuanto a la crianza de los hijos, una persona muy querida y cercana me dijo, es que yo admiro mucho cómo los papás de las nuevas generaciones, y bueno, mi generación ya somos de los de 40 para arriba, ¿no? Pero en ese entonces yo tenía a mi hija chiquita, a mi hija pequeña, y me decía esa persona, yo admiro mucho a los papás de esta generación porque cómo se involucran en la crianza de los hijos. Oye, tu esposo te ayuda con tu bebé, le cambia los pañales. Cuando tú estás trabajando, pues le da la leche materna extraída, se encarga hasta de descongelarle la leche a la bebé. Y no se diga en la actualidad. Y esa persona me decía, yo me acuerdo que en los nacimientos de mis hijos,
Mi esposo apenas y llegó al nacimiento de los hijos porque tenía mucho trabajo. Y una anécdota que me platicaba es de que en una de las noches en las que estaba ella con recién nacido pequeñito y que estaba amamantando y empezó a llorar el otro hijo que tenía como 1 año y medio, decía, imagínate yo con el pecho adolorido, con el pecho sangrando, con el recién nacido llorando porque no me terminaba de salir la leche y el otro bebé de 1 año y medio llorando. Y en ningún momento mi pareja se acercó a ver qué estaba sucediendo. Les estoy hablando de hace 80 años. Y desafortunadamente sí les tocó a muchas mujeres de nuestras generaciones el vivir la crianza de sus hijos muy poco acompañadas por la pareja. ¿Qué otras cosas eran diferentes en ese entonces? En ese entonces la vida social de las mujeres era bastante limitada. Se limitaba posiblemente a alguna salidita muy temprano, por supuesto, por la mañana, antes de que el esposo llegara a la hora de la comida, porque imagínense, tenía que estar la comida calientita servida en la mesa. Entonces realmente pues la vida social de la mujer era como muy reducida. Y de los hombres hasta eso tampoco era como que tan llena de opciones, ¿no? Entonces, ¿se fijan cómo desde ahí empezamos a encontrar diferencias en los adultos de hace 80, 60 años? Obviamente, si nos vamos acercando, cada vez encontraremos menos diferencias hasta llegar a la época de actualidad, pero realmente había mucha diferencia de la adultez que vivimos hoy. Cuando hablo del estudio, cuando hablo de las oportunidades académicas, ¿qué es lo que estamos experimentando? ¿Qué experimentaron las generaciones de mi edad, de por allá de los 70 y tantos, de los 80? Pues la realidad es que muchas parejas llegábamos al matrimonio ya con una formación educativa o con una oportunidad profesional como ya muy formada. Muchos fuimos a la universidad, muchos estudiamos, aprendimos un oficio. Entonces llegábamos a conformar un matrimonio, y en la actualidad sigue sucediendo, que ya veía cómo trabajar en conjunto para crecer ambos como profesionales, para crecer el patrimonio de la familia, a diferencia de lo que se veía hace tantos años como les menciono. ¿Qué otras diferencias actualmente en la crianza de los hijos? Yo sé que obviamente habrá alguien que me escuche que me diga, no, mi marido no me ayuda en nada con mi hijo. Y sí pasa, pero la realidad es que la diferencia de hace tantos años a hoy es que los papás están cada vez más involucrados en la crianza de sus hijos. A mí me toca llegar a mi consultorio y ver a los papás que llegan con su bebé en brazos, con la pañalera, con la bolsita de medicamentos y con todas sus dudas compartidas por ahí en pareja, también anotadas, y que me dicen, hola doctora, ¿cómo estás? Oye, es que mi esposa tuvo una junta súper importante y pues yo mejor traje a la bebé para revisar pues, su consulta y todo. Y wow, o sea, me encanta. Imagínense en aquellas épocas qué tanto realmente los papás iban a hacer eso de llevar a sus bebés al consultorio. Me toca, por supuesto, que veo a las parejas llegar a la consulta y que en el momento en que volteo y les digo, oigan, ¿y qué tal está comiendo el bebé? ¿Qué tantos pañales está ensuciando al día? Y el papá es el que toma la palabra y me dice, ay, doctora, pues fíjate que de ayer a hoy sí tuvo tantos pañales. En realidad de la toma, ¿qué fue, amor? Pues yo creo que duró unos 20, 30 minutos. O sea, papás súper conectados con la experiencia de maternidad que su esposa también está viviendo. Me toca mucho también y me encanta ver cómo en la actualidad los roles pues han cambiado. Muchos papás actualmente, quizá no tantos, pero bastantes si comparamos con aquella época, han tomado la decisión o se les ha presentado la oportunidad de hacer el llamado home office y están trabajando desde sus casas y al mismo tiempo son los cuidadores de sus hijos pequeños. Y mamá está en su trabajo fuera de la casa, quizá llega a la hora de la comida o quizá llega hasta en la tarde y es el hombre el que se está encargando de los cuidados de la casa. Ahorita vamos a ir con los niños, pero se dan cuenta cómo empieza a haber tantas diferencias en los comportamientos y en las actividades que tenemos los adultos actualmente a diferencia de hace tantos años. ¿Qué pasa en la vida laboral? Antes en la vida laboral tampoco los hombres tenían como que tantas opciones.
Dependiendo, como les digo, sus oportunidades, pues algunos ya tenían sus negocios, eran empresarios, pero la mayoría pues trabajaba como empleados, tenían pocas opciones. Incluso en ese entonces, el ser empleado de algún lugar era, no hay más opciones. Y aquí la voz del jefe es la voz del jefe y nada más. Actualmente los hombres tienen una variedad de opciones para trabajar en diferentes oficios. Les digo, están más profesionalizados, tienen sus propias empresas y realmente en la vida laboral ha habido, por supuesto, más sindicatos, más instituciones que protegen los derechos de los empleados, de los trabajadores. Entonces ya el patrón de hoy ya tampoco es el patrón que era hace 80 años. Todo eso impacta en la vida de nosotros los adultos y todo eso impacta en lo que nuestros hijos están sintiendo y observando de nuestros propios comportamientos. Entonces, aquí, por ejemplo, también ha cambiado mucho la visión que tenemos del hacer familia. Actualmente las familias, como les digo, están trabajando en un mano a mano por crecer su patrimonio. Por supuesto, hay familias con diferentes acuerdos. Hay matrimonios que de común acuerdo deciden que mamá se quede en casa, ya sea que esté profesionalizando, que esté generando algún negocio dentro de casa o no, y que papá vaya a trabajar. Por supuesto, hay una variedad de familias. Es muy importante también hacer mucho hincapié de que la vida de la mujer fuera de casa está impactando también en la crianza de los hijos. Muchas mujeres actualmente trabajamos fuera del hogar y hemos tenido que delegar el cuidado de nuestros hijos a terceras personas. Actualmente ambos somos muy activos socialmente. Ya las mujeres tenemos muchas opciones de diversión. Ya las mujeres tenemos menos prejuicios también para salir solas con nuestras amigas, incluso para ir de viaje con nuestras amigas, para salir no solamente en la mañana al desayunito como hace muchos años, sino también, ¿por qué no? Nos vamos a cenar con nuestras amigas, con nuestros amigos, vamos, ¿por qué no?, a algún bar, a algún lugar de diversión. Y si es un acuerdo mutuo en la pareja, está bien. Y sin embargo, sigue siendo algo muy diferente a lo que se vivía en una familia hace muchos años. Ahora, ¿qué influencia le estamos dando a nuestros hijos con todos estos cambios que les digo se han dado poco a poco a lo largo de los años? ¿Se acuerdan que estábamos platicando de que por qué los niños son muy rebeldes y que si son chiflados y que si son voluntariosos y que si son precoces? Porque los niños de hoy no están viviendo en el común denominador de familias que se vivía hace 60, 70 u 80 años. Los niños de hoy también se han tenido que adaptar a los cambios en nuestro estilo de vida, en nuestros comportamientos, en nuestras actividades personales, sociales y profesionales. Actualmente los niños, y es algo que, wow, en su momento me llamaba mucho la atención, hasta que también tuve la necesidad de escolarizar de forma muy temprana a los niños. ¿En qué momento iban los niños a las escuelas hace 80 años? Hasta que cumplían 6 años, 7 años que entraban a la primaria. Actualmente, y sí, repito, quizá no es tu caso, pero en general en nuestro país, los niños están empezando a ir a la escuelita a los 18 meses, al maternal, a la estancia. Los bebés de ambos padres trabajadores o de mamás que no están compartiendo la crianza con otra persona y que tienen que llevar a su bebé a la guardería a los 40 días después del nacimiento. Pero en general la escolarización del niño está empezando en etapas muy tempranas, a diferencia de lo que era antes. Por supuesto, hay instituciones que están como muy comprometidas en tener programas educativos y de cuidado que sean precisamente lo que el niño necesita en estas cortas etapas, pero son la minoría. ¿Qué está pasando también con nuestros niños? Pues obviamente decíamos hace ratito, la mamá no es el principal cuidador. Ahora el principal cuidador es o papá, en el mejor de los casos, o la abuela, o el abuelo, o una tía, o la vecina que cuida niños, o las maestras de la estancia, o las maestras de la escuela, pero ya no es mamá en la mayoría de los hogares el cuidador que pasa más tiempo o más horas con sus propios hijos. El tema de la alimentación, por ejemplo, ¿qué comían los niños de antes?
Pues comían el caldito de la abuelita, que ya acuérdense que criábamos mucho en tribu también en aquellos entonces, o comían la comidita de la mamá hecha en casa. Para empezar, pues porque la mamá estaba todo el tiempo en casa. En segundo lugar, porque no había tantas opciones de alimentos industrializados. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Que actualmente nuestros niños, por supuesto, en el tema específicamente del tipo de alimentos que consumen, están consumiendo cada día más alimentos industrializados, con más colorantes, conservadores, azúcares. ¿Cómo no va a impactar eso en el cambio de comportamiento que están teniendo nuestros niños? Ahora, si hablamos de las rutinas de alimentación, todavía tuve el privilegio, a pesar de que no soy tan grande, todavía tuve el privilegio de tener mis horarios de alimentos cuando yo era una niña y lo recuerdo mucho, pues bien cuidados. Desayunábamos, comíamos en casa después de la escuela, había una sobremesa, merendábamos, cenábamos, bueno, cuántos privilegios. ¿Qué es lo que está pasando con los niños de ahora, de las familias de hoy? A mí me impactó tremendamente cuando una persona me dijo, es que mis hijos todos los días comen en la camioneta. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo, amiga? Y me dice, sí, lo que pasa es que pues no hay tiempo, porque salen de la escuela a las 3 de la tarde y tienen ya su primer clase extracurricular a las 4. Y pues yo trabajo, entonces no me da tiempo de hacer comida, entonces lo que hago pues es voy por eso a la escuela, llegamos a, ya saben, unas hamburguesas así súper famosas de una estrellita de color amarillo, o llegamos al pollito ese que a mí me encanta, por cierto, al carbón, oye, rápido. Y pues van comiendo en la camioneta en lo que llegamos, porque aparte las clases están pues al otro lado de la ciudad o están lejos, ¿no? De verdad, y con mucho respeto, sí me impacté muchísimo de pensar que los niños que tenían todos menos de 8 años estuvieran comiendo diario de lunes a viernes comida comprada y aparte en un ambiente de estrés acelerado en el coche. Si han comido, digo, a mí me ha pasado, a mí sí me ha pasado que de repente tengo que comer en el coche y por supuesto alguien que me apoye manejando, pero vas estresado, o sea, ¿qué nivel de absorción de nutrientes y qué disfrute puede haber cuando tú comes todos los días de esa forma? Ojo que si lo haces, hay que poner atención también, ¿no? Hay que cambiar ese hábito. Entonces, las rutinas de alimentación de nuestros niños, aun cuando van a comer a la casa, porque también tengo ejemplos de otras familias, entre ellas la mía, que dicen, no, pues yo prefiero ir por ellos al colegio y pues me los llevo a comer a la casa. Pero muchas veces tenemos un periodo de 1 hora y media para comer. Entonces, créanme, yo respiro. Y hace poquito comentaba en mis redes sociales, les decía, es que si yo voy a un restaurante en donde el mesero está acelerado y todo, yo no regreso a ese lugar, porque para mí el momento de comer es sagrado. Para mí el momento de comer es, respiro, trato de desconectar y tratamos de estar más como platicando de cosas que nos ayuden a disfrutar ese momento. Y sin embargo, la realidad de la vida es que en muchas ocasiones, tanto mi esposo como yo, que por cierto, paréntesis, no me va a dejar mentir porque está de invitado especial este día en el estudio, así que todo esto es genuino, está aquí perfectamente verificado. Entonces, a veces nos pasa que llegamos y tenemos súper poquito tiempo. Me dice mi amor, híjole, pues te ayudo rápido porque tengo que regresar al consultorio en San Pedro porque está el trafical. Y chin, se nos rompe esa intención que tenemos de que nuestros hijos y nosotros también disfrutemos los alimentos en calma, porque sabemos que a nivel cerebral, a nivel químico, nuestro cuerpo necesita masticar a conciencia y comer a conciencia para que los nutrientes realmente se vayan a donde se tengan que ir y que el cortisol no empiece a hacer de las suyas y empiece a generar únicamente un desajuste metabólico cada día que comemos con estrés y con poca conciencia. Entonces se fijan cómo ha cambiado la vida, se fijan cómo está impactando en nuestros niños. No por nada México se ha disputado los primeros 3 lugares en obesidad infantil desde los últimos 15 años. Tenemos los primeros lugares en obesidad infantil. Lo digo con tristeza, pero la realidad no es que el niño chiflado todo el tiempo quiera comer comida chatarra. La realidad es que también el estilo de vida que tenemos los papás impacta en nuestros hijos de estas formas que te estoy platicando, tanto en la calidad de los alimentos, tanto en la calidad de la rutina de alimentación que tenemos con nuestros hijos, tanto en la cantidad, por supuesto, sí, de alimentos chatarrita que luego nuestros hijos comen, porque algo que es muy real es que los niños están pasando muchas horas en la escuela. Antes la escuela duraba de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
Y ahí te van, mamita, ahí te van las criaturas todo el día porque ni clases extracurriculares existían. Entonces, actualmente muchos niños están llevando dinero a las escuelas que a lo largo de los años han ido mejorando los artículos de venta por ahí en los colegios, en las escuelas públicas, pero la realidad es que el niño, si ve unas papitas, si ve el juguito más azucarado, si ve la paletita más endulzada, va a optar por eso. Y entre más horas estén nuestros hijos ahí y entre menos organizados seamos para mandar los lunch saludables, que aparte a veces ni se los comen y empiezan a comprar esas chatarritas, también estamos impactando en el estilo de vida de nuestros hijos. ¿Qué más está pasando con nuestros hijos? Y hablábamos ahorita de la obesidad relacionada con la alimentación, con la nutrición, pero también lo que está sucediendo es que los niños de hoy tienen menos actividad física que los niños del pasado. ¿Y por qué tienen menos actividad física? Número 1, porque tenemos menos áreas verdes. Cada vez hay más fraccionamientos, muchas construcciones, está padrísimo, pero la realidad es que nos estamos comiendo las áreas verdes. No era como antes que salías al jardincito, al terreno de enfrente, al parquecito, de esos parquecitos naturales, porque ni había tanta construcción. ¿Qué está pasando también con nuestros niños? Que muchos papás, estábamos diciendo, están trabajando ambos fuera de casa. Entonces los niños se quedan o al cuidado de otra persona o ellos solitos en sus casas, encerraditos por seguridad, porque pues si no están los papás no es seguro que anden en la calle. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Pues prenden la televisión, toman los videojuegos, están quizá, ¿por qué no? Pues en los iPads, en los aparatos electrónicos, y eso, aparte de todas las consecuencias que genera a nivel cerebral, a nivel de la visión, genera sedentarismo. No nos damos cuenta cómo se nos empieza a ir de las manos ese permiso que le damos a nuestros hijos para que estén en algunos medios digitales porque estamos trabajando, porque los papás no están en la casa, porque estoy cuidando al otro hermanito. Entonces, todos los factores que les decía de nutrición, alimentación, más el sedentarismo, por supuesto impactan en la salud y por supuesto impactan en el comportamiento de nuestros hijos. ¿Qué otras cosas están sucediendo con nuestros niños? Por supuesto, también hay menos relaciones sociales. Yo me acuerdo que antes llegábamos de la escuela y la misión era terminarnos rápido la comida que nos servían para salirnos a jugar a la calle. Siempre había niños en la calle. Siempre había el vecinito que salía a jugar a la pelota, a brincar la cuerda, a jugar a los quemados, a las escondidas. Los niños estábamos continuamente en actividad, pero también estábamos haciendo muchas relaciones sociales. Yo me acuerdo que iba a la casa de mis tíos o de mi abuelita y pues salíamos a la calle a ver quién andaba ahí. Y te encontrabas con niños que ni conocías y terminabas jugando y terminabas haciendo más amigos. Actualmente los niños están encerrados en los hogares. Actualmente la inseguridad incluso a muchos papás nos ha limitado, y no te voy a decir papás como yo que somos súper ansiosos. Ir al parque con mis hijos. Muchas veces en la tarde digo, ay, pues los voy a llevar al parque. Y empieza mi mente ansiosa. No, y si me asaltan, ay, no, las bicicletas. Y si alguien los quiere, y yo sola y con los dos niños. Entonces, realmente también la inseguridad ha impactado mucho en la sociabilidad de los niños de hoy. Por eso también se modifica el comportamiento de nuestros niños. Hay actualmente un boom en las actividades extracurriculares. Yo me acuerdo que hace 13 años, cuando mi primera hija entró a una institución educativa, yo empecé como un poco alarmada de escuchar cómo niñas de 3 años en ese entonces, pues tenían actividades extracurriculares desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y yo decía, pero si mi hija hace siesta a esa hora, pero ¿cómo va a estar la niña fuera de la casa todo el día? No se diga actualmente. Por supuesto, habrá niños que exigen a los papás esta clase y la otra, y me quiero quedar 4 horas entrenando la gimnasia y el fútbol. Y qué padre, la verdad es que sí hay niños con esas necesidades, con esa inquietud, con ese hambre de crecer en lo deportivo o en otras actividades también del aprendizaje artístico. Qué padre. Pero la realidad que no queremos ver es que muchas veces somos los padres los que estamos buscando una cantidad excesiva de actividades extracurriculares para nuestros hijos, para tenerlos entretenidos. Y esa situación, ese exceso de actividades que tú puedes decir, ay, sí, es que mi hijo está en tal clase y la otra y la otra y la otra, sí, pero ¿y cuánto tiempo estás compartiendo en familia con tu hijo?
¿En qué momento estás jugando con él a las luchitas? ¿En qué momento le estás invitando a tu hija a que horneen juntas unas galletas? ¿En qué momento estás escuchando lo que le pasó en la escuela? ¿En qué momento estás sintiendo cómo se siente también él? Oye, ¿has identificado qué tantos amigos, amigas tiene tu hijo? ¿Cómo se siente con la maestra, con el maestro que tiene en el colegio? ¿Qué cambios está experimentando? ¿Cómo va en su inteligencia emocional? Los niños de hoy no tienen por nada el tiempo en familia que tenían los niños de hace 80 años, y si te vas 60, 40, 50, cada vez tenemos menos tiempo en familia con nuestros niños. Entonces, antes de etiquetar a un niño como un niño chiflado, como un niño voluntarioso, como un niño difícil, pregúntate qué ambiente está experimentando o en qué núcleo se está desenvolviendo ese niño. La mayoría de las veces un niño difícil es un niño que te está rogando para que lo voltees a ver. Es un niño que te dice, no siento que pertenezco, no siento que soy importante, hazme sentir válidos mis pensamientos, mis decisiones, mis emociones. Entonces, hoy quiero dejar como esta reflexión al respecto de por qué los niños son tan diferentes. Fíjense, hace no mucho tiempo, en un grupo de mamás que son muy amigas mías, estábamos en un lugar público y estaban también por ahí los niños revoloteando. Entonces estábamos en una conversación así, de esas conversaciones así normales, ¿no? De mamás, nada violento, nada raro. Y uno de los hijos estaba muy cerca, entonces entra en la conversación el niño y empieza a dar su opinión. Sí, oigan, es que no sé cuánto, ¿no? Y empieza a platicar y la mamá se pone roja y voltea y le dice al niño, hijito, a ver, estamos hablando aquí las grandes, ¿no? Entonces ya volteo y le digo, amiga, no te preocupes, qué padre que tenga esa opinión. ¿Y sabes qué? Qué padre que tu hijo tenga la confianza y la seguridad de dar su opinión, porque estoy segura, y obviamente lo digo porque conozco a la familia, estoy segura que tu hijo es un niño que está acostumbrado a que lo escuchen, es un niño que está acostumbrado a que le hagan sentir que su opinión es importante. Bueno, no les puedo explicar las lágrimas de la mamá de, ay amiga, nadie me había dicho eso, no me imaginaba que por eso siempre mi hijo estuviera interrumpiendo. Y por supuesto está padre, o sea, está padre que también le haga ver, oye mi amor, a ver, hay que pedir permiso por hablar, ¿no? Claro, pero la verdad es que a veces los adultos que somos intolerantes con los niños, no nos damos cuenta que los niños de hoy, porque claro, ahora vamos a hablar de lo positivo de los niños de hoy. Los niños de hoy están viviendo en una etapa en la que los seres humanos estamos luchando mucho más por la igualdad. Y a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que soy mujer, eres hombre, a pesar de que eres un niño, yo soy tu papá, estamos experimentando un nivel de igualdad respecto a lo valioso que todos los seres humanos somos, independientemente el rol que estemos compartiendo en el trabajo, en la familia, etc. Entonces sí, déjame te aviso, por si no te habías dado cuenta, que cada vez te vas a topar con más niños de esos que llamamos, o que algunas personas, porque ahí sí no me voy a poner la etiqueta, que algunas personas llaman como precocitos, como, ay, este niño, ¿por qué opina en conversaciones de adultos? Porque los niños de hoy se han dado cuenta, gracias a papás como tú y como yo, que estamos dándoles el valor que los niños merecen de opinión, el valor de igualdad, el respeto que los niños merecen, y entonces el niño, por supuesto, se siente con más libertad, con más seguridad, con más confianza para hablar de diferentes temas. A pesar de todos estos aspectos negativos que hemos compartido respecto a las diferencias de comportamiento y respecto a las diferencias de la vida, del estilo de vida de hace tantos años y hoy, también hay muchos aspectos positivos que debemos recalcar en los niños de hoy. Muchas veces no nos damos cuenta, pero realmente esta necesidad que los niños de hoy de desarrollar múltiples apegos han tenido. Porque sí, a ver, el niño no nada más se vincula emocionalmente con mamá. No se trata de decir que está mal que mamá esté trabajando fuera de la casa. Tú debes saber que el niño tiene la capacidad de generar múltiples apegos con su abuela, con su abuelo, con los tíos, con el papá. Y los niños de hoy se están enfrentando a esa necesidad, a la necesidad de adaptarse y de desarrollar nuevos apegos con diferentes personas que ahora son sus cuidadores, porque son las necesidades, las decisiones o las posibilidades de su familia. Entonces, no es que esté mal que un niño esté al cuidado de otras personas. Lo que es importante es que tú y yo como papás evaluemos y estemos seguros de que
la persona que va a ser el cuidador de nuestros hijos tenga la capacidad formativa para darles la crianza que nuestros hijos necesitan. ¿Cuántos de nosotros no compartimos la crianza de nuestros hijos con otras personas? Pero es muy importante ese aspecto que te digo para que el niño realmente crezca en un ambiente confiable, en un ambiente seguro. Las opciones educativas que tienen nuestros hijos actualmente son muy variadas. Afortunadamente, ya les decía, hay instituciones que están especializadas en cada etapa del desarrollo de nuestros hijos. Muy cerquita del consultorio donde yo trabajo, hay 2 instituciones de primera infancia que me encantan. Simple y sencillamente, el día que yo fui a buscar una escuela para mi hija a los 3 años de edad y llegué a un lugar muy recomendado que pues reunía muchas de las características apegadas a la crianza que le estábamos dando a mi hija, yo recuerdo haber llegado a ese lugar y dije, aquí es el lugar. Entonces, no es que esté mal que los niños se estén escolarizando muy pronto, es que hay que ser muy conscientes de cuál es la institución que estamos eligiendo para acompañar la crianza y la formación de nuestros hijos. Porque sí, empezamos a hacer, a diferencia de aquellos años, mucho equipo con las instituciones educativas. La crianza, la formación de nuestros hijos no es solamente responsabilidad de la escuela a la que van nuestros hijos. Es primero responsabilidad, por supuesto, de nosotros los papás y de también evaluar cuál es el tipo de formación educativa que nuestros hijos necesitan. También lo que podemos ver ahorita, y que es algo también súper positivo, es que los niños están teniendo mucha mayor capacidad de resiliencia. Si no lo sabes, la resiliencia es un valor o una virtud que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y entre más etapas de crisis experimentamos, mayor posibilidad de generar un mayor nivel de resiliencia. Los niños de hoy tienen que vivir muchos retos, simple y sencillamente el duelo de la separación de sus papás. Si para ti no es fácil dejar a tu bebé al cuidado de otras personas, para tu hijo tampoco lo es. Pero si tenemos el cuidado de elegir a un cuidador que pueda generar ese vínculo afectivo de calidad con nuestros hijos, te aseguro que ese duelo de separación va a ser superado y que a lo largo de la vida nuestros hijos también van a tener que ser resilientes a todos los cambios que se están generando en la familia. Actualmente hay muchas familias que deciden terminar la relación de pareja y se divorcian. ¿Cómo se veía antes el divorcio de una pareja? Muchas familias ni se divorciaban porque qué vergüenza, ¿cómo te vas a divorciar? Y vivían en relaciones tóxicas y violentas por toda la vida. ¿Qué pasa hoy? Hoy que hay un poco más de conciencia, muchos papás que deciden terminar su relación, que deciden divorciarse, están pensando mucho en los hijos que comparten. Están cuidando cómo se lleva a cabo ese proceso de divorcio y están ayudando a que los hijos vean que no nada más existe la posibilidad de tener un matrimonio para toda la vida, sino también la posibilidad, ¿por qué no?, de retomar otros caminos sin dejar de ser papás de los hijos que se tienen en común. Hoy los niños entonces están desarrollando muchas más habilidades de resiliencia que quizá las que le tocó a otros adultos en otras generaciones. Hoy es muy importante también reconocer que aunque los medios digitales han venido a traer todos los estragos que hablábamos hace un momento, los niños de hoy están desarrollando habilidades tecnológicas impresionantes y me encanta. Al final es parte de la evolución y al final uno de los aspectos más positivos de que los niños hoy estén en forma más temprana frente a un aparato electrónico es que tienen muchas más habilidades al respecto de una vida que está sucediendo. Cada vez todo es más tecnológico. Los adultos hemos tenido que ir aprendiendo desde cómo muchas casas ya están optimizadas con aparatos electrónicos y ya nada más aplaudes y prende la luz y ya nada más la puerta eléctrica le pones la clave y entra. Nuestros hijos no van a tener esas dificultades. Entonces también hay que darle ese valor a los medios digitales, a los aparatos electrónicos. Cuánto acceso a la educación, a la formación van a tener nuestros hijos a través de los aparatos electrónicos para tomar cursos a distancia, para tomar cursos del extranjero, que en aquellos años, incluso a nosotros, ¿cuándo podríamos ir a tomar un curso en Inglaterra, en diferentes lugares? Porque pues no teníamos el acceso económico o las posibilidades de viajar. Entonces también podemos darle ese punto de vista positivo al estilo de vida que hoy tienen nuestros hijos.
¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a experimentar positivamente todos estos cambios en el estilo de vida? Número 1, y súper importante, y es con lo que más quiero que te quedes este día, la vinculación afectiva. Súper importante, y lo hemos hablado en otros episodios, calidad de tiempo con tus hijos. No te sientas culpable por estar trabajando fuera de la casa y porque tu pareja también lo hace. El tiempo que estén en casa, que sea un tiempo de calidad. Siéntate con tus hijos, míralos a los ojos, escúchalos, pregúntales cómo se sienten, cómo les fue en la escuela, qué cosas padres les pasaron, hubo algo que te generó miedo, te enojaste con alguien. Vinculación afectiva. La única forma de que nuestros hijos escuchen lo que les estamos proponiendo en su formación es que primero haya una fuerte conexión emocional con ellos. Es muy importante el respeto y ese tiene que empezar por nosotros mismos y entre la pareja. Si nosotros queremos tener niños respetuosos, niños que no sean como los que juzgábamos hace un momento, necesitamos primero que los niños vean qué es el respeto, de qué se trata. Hace muchos años estábamos acostumbrados a educar o que nos educaran con golpes, con cinturonazos, con nalgadas. Y tristemente todavía he escuchado la frase de es que más vale una nalgada a tiempo. Quiero decirles que no soy partidaria de ningún tipo de violencia en la infancia ni en la adultez. Y lamentablemente te tengo que decir que no. Las nalgadas no van a formar a tus hijos, no los van a educar. Sí, tienes razón, van a dejar de hacer ciertos comportamientos que a ti te molestan o que están mal, pero lo van a dejar de hacer porque tienen miedo de que los golpees, de que los insultes, de que los avergüences. No lo van a hacer porque entiendan el concepto de lo que está bien. La única forma que tus hijos entiendan ese concepto es a través de una buena relación emocional y afectiva contigo, que eres su papá, que eres su maestro, que eres su mamá, que eres su guía, su educador. La disciplina es muy importante en los niños. Hoy también escucho mucho como, ay, es que los papás de ahora son muy permisivos. Ay, es que todo el amor. Ay, es que puro apapacho y no les peguen a los niños. A ver, la disciplina ni es igual a los golpes, ni la disciplina está peleada con el amor. La disciplina tiene un conjunto de situaciones, entre ellas los límites claros, el respeto y sí, mucho, la afectividad con nuestros hijos. No tengas miedo de abrazarlos, de mimarlos, de besarlos. Eso no va a ser niños malcriados. Los niños malcriados son los niños que no tienen límites y que no tienen el ejemplo del respeto que se debe vivir entre las personas. Una cosa muy importante es que siempre hagas sentir a tu hijo valioso. Siempre recuérdale lo importante que es para ti. Allá afuera, en la escuela, en el colegio y a lo largo de su vida, se van a enfrentar con una infinidad de retos, con una infinidad de niños y personas que los van a hacer sentir malos, feos, menos, ignorantes y todo lo que te puedas imaginar. El hecho de que tu hijo sepa que en ese núcleo de tu casa tiene un ambiente, una base segura, una recarga energética segura, eso le va a permitir a tu hijo que se le resbale todo lo que viva allá afuera. Pero para eso necesita tener la tinita del amor, la tinita de todo lo que lo fortalece, bien llenita. Llenen esa tinita de amor, de respeto, de validar a la personita que tienen en casa todos los días. Es muy importante escuchar a los hijos con atención. Y confieso, y no puedo decir otra cosa porque aquí está mi marido en la casa. Confieso que mi propio hijo me ha dicho, mami, que me empieza a platicar, ¿no? Ya saben, estoy acá de que respondiéndole al paciente en el teléfono. Mami, ¿me puedes ver a los ojos cuando te hablo? Sí, me lo dijo mi hijo y me da vergüenza decirlo. Y fue de, perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. O sea, estoy admitiendo que estaba haciendo algo mal. Perdóname, mi amor. Dime, escucha a tus hijos con atención. Míralos a los ojos. Son bien poquitos años, es bien poquito tiempo en el que tus hijos te van a estar diciendo, mami, mami, papi, papi, mami, mami. Va a llegar un momento en que tengas que irles a tocar la puerta a ver si te quieren abrir para que te cuenten cómo están.
Es muy importante también, y para ir terminando y cerrando este episodio, la congruencia. No podemos desear, anhelar que nuestros hijos sean niños de alguna forma si nosotros primero no lo somos con el ejemplo. A nuestros hijos a veces se les resbala lo que les estás diciendo, pero nunca se les va a olvidar lo que están viendo y cómo los estás haciendo sentir. El diálogo y la comunicación constante con nuestros hijos son fundamentales. Acuérdate que los niños son las generaciones que van a construir el mundo en muy poco tiempo. Y hoy quiero dejarte este episodio con mucho respeto, con mucho amor, con mucha empatía, como la que debemos sentir con nuestros hijos, con la intención de invitarte a la reflexión. ¿Cómo son tus niños de hoy? ¿Y cómo es tu adulto de hoy? Se termina un episodio más de Día Cero, pero quiero recordarte, número 1, seguir nuestras redes sociales, Centro Mima, Doctora Karina Mendoza y por supuesto también Ginecare Group. Recuerda que todos podemos empezar de nuevo. Si has vivido algunos otros patrones de crianza diferentes, algunos de ellos de los cuales no te sientes tan orgulloso, no te preocupes. Hoy puede ser tu día cero en la crianza. Terminaste un episodio, pero lo mejor apenas comienza. Este fue un episodio de Día Cero Podcast con la doctora Karina Mendoza. Recuerda que nunca es tarde para iniciar de cero.